Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los asistentes, estudiantes, principalmente los conferencistas que se encuentran acá, los genetistas y todo el grupo investigador que acompaña este importante simposio en el día de hoy. Me referiré a los últimos avances en reproducción humana asistida, algunos aspectos médicos y los dilemas bioéticos. Desde el año 1978, la literatura científica nos trajo un acontecimiento importante, la primera bebé probeta a nivel mundial. Se trata de Lois Brown. Ya vamos para 45 años del nacimiento de Lois Brown por las técnicas de fertilización in vitro. Su padre científico fue el doctor Robert Edward en Londres, nació en Londres, ahí pueden ver la primera foto. Y posteriormente ya vemos a Lois Brown con sus bebés, también producto de la técnica de reproducción asistida. Vamos. Te volaste. Volaste. Devuélvete. Hay antecedentes también de la reproducción asistida. Para el año 1984 nace también la primera bebé probeta en España. El padre científico fue el ginecólogo Pedro Barrí. Los padres biológicos de Victoria son una pareja de Barcelona. Ella tenía un problema de obstrucción en las trompas de falopio que le dificultaba el embarazo y por ende la técnica aplicable fue la reproducción asistida. Colombia no podía quedarse detrás de estos avances tan significativos de la creación de hijos en el laboratorio. Y así fue que un ginecólogo javeriano muy listo, como dicen los españoles, empacó maletas y se fue para Londres a aprender sobre la técnica. Se trata del doctor Elkin Lucena Quevedo, quien actualmente es el director del Centro Secolfes de Fertilidad y Esterilidad en Colombia. Pero, ¿qué ocurrió para el año 1985? Ya aprendida la técnica, nace en Colombia la primera bebé probeta, Carolina Méndez, y posteriormente observamos que en la Carta Política de 1991, en el artículo 42, se incorpora los hijos habidos por asistencia científica y en este sentido la técnica va evolucionando y estos hijos pues adquieren los mismos derechos y deberes que los nacidos naturalmente y los adoptados, que por una situación ficta del derecho son legítimos en el evento de que los padres sean casados o extramatrimoniales en unión marital de hecho, como se dan las relaciones en Colombia.
Estas técnicas traen dilemas bioéticos, precisamente por la temática que abordamos en la mañana de hoy, atinente al diagnóstico genético preimplantatorio con relación a la selección de embriones no portadores de enfermedades, por una parte. Observamos el elevado número de embriones por ciclo que son descartados y desechados. En ese caso nos referimos al destino de los embriones sobrantes o a los creados es profeso con ocasión de las técnicas de reproducción asistida, porque hay que fertilizar muchos óvulos para efectos de hacer la selección y llevar al útero el más óptimo o los más óptimos para efectos de la implantación y así se produzca la gestación si todo va bien. Por otra parte, el tema de la embriodonación, la generación y conservación de embriones de reserva para futuros fines reproductivos, trae un dilema bioético referente a la vida congelada y la procreación post-mortem cuando se utiliza por parte de la mujer el esperma del varón fallecido o embriones producidos con el mismo fin para engendrar un hijo. Aquí nos encontramos en el caso de los huérfanos genéticos, como lo planteaba la doctora Ina Isabel en el panel de la mañana de hoy. Hijos que nacen sin padre. No obstante, el consentimiento informado para efectos de utilizar los embriones en el útero de alguna mujer que quiera, que consienta en llevar a cabo la maternidad, o de la mujer que conformó esa pareja con el marido fallecido. La maternidad subrogada. Este es un dilema bioético acuciante para la bioética. Aquí se refiere a la gestación y nacimiento de un niño en un vientre alquilado, generalmente mediante retribución económica. Observamos que en Colombia se ha intentado en varias oportunidades legislar sobre el tema de la maternidad subrogada, aunque el referente significativo para efectos de la presentación y trámite de proyectos de ley en el Congreso de la República es España. Precisamente en España ni aún las feministas ni las de la comunidad LGBTI aceptan la maternidad subrogada. Consideran que es un comercio del cuerpo de la mujer. O sea que el Comité de Bioética de España presentó un informe muy importante que acogieron las Cortes Generales y en ese sentido no se acepta la maternidad subrogada. La salud materna y del nasciturus, los problemas de salud asociados al uso de las técnicas de reproducción asistida, tanto en la madre gestante como en el bebé. Hay algunas problemáticas que son productos de la técnica. Se habla de las aneuploidías, una de ellas, y además también hasta unos tipos de cánceres que pueden ser productos de la técnica, de acuerdo a lo que la literatura científica ha planteado. Bueno, ya hemos hablado mucho de diagnóstico preimplantatorio, pero vemos acá que esta técnica se emplea en un mayor número de embriones después de la fertilización in vitro.
Se establece cuál embrión debe ser implantado después de la selección respectiva. Se refiere esta temática también al perfeccionamiento genético de la especie humana, que si nos encontramos frente a la eugenesia positiva, cuando nos referimos a las características deseables del ser humano, cuál es el embrión que seleccionamos, con qué propósito, si precisamente es para una gestación, para una pareja que por los métodos naturales no puede tener hijos, o simplemente sería un embrión seleccionado para efectos de tratamiento o reservorio de sus recursos genéticos para un hermano enfermo. Y en este caso, pues nos referimos al bebé medicamento. Y se descartan algunos embriones sanos que no cumplen las condiciones de histocompatibilidad con ese hermano a quien se pretende hacerle algún trasplante, por ejemplo, de médula. Realizamos con relación a esta temática una investigación en la Facultad de Educación y Humanidades en alianza con el grupo Biogenética que lidera la doctora Orieta Beltrán Casas, y producto de esa investigación escribimos esta obra que se denomina Del diagnóstico preimplantatorio del niño medicamento en Colombia, una mirada en torno a la eugenesia positiva, legislación comparada con el ordenamiento jurídico español. A raíz de esta investigación presentamos un proyecto de ley ante el Congreso de Colombia que fue radicado por el senador Eduardo Emilio Pacheco Cuello. Hizo trámite en la Comisión Séptima del Senado de la República, pero no ha sido posible aún que se convierta en ley de la República. El proyecto se refiere a que la salida para efectos de que no se seleccionen seres humanos en etapa embrional para efectos de hacer trasplantes a un hermano, en este caso que padezca de una patología incurable, el propósito sería utilizar las células de sangre de cordón umbilical. En ese sentido, como ya nosotros tenemos un banco aquí en Bogotá, sería pues regular todos los aspectos que tendría que tener ese banco para efectos de utilizar la sangre de cordón umbilical que no genera ninguna problemática bioética. Esa fue una inquietud de las investigadoras y se encuentra en el Congreso de la República. Observamos el momento para seguir adelantando todo el trámite respectivo con el propósito de que se convierta en proyecto de ley y coadyuve a la investigación en estos campos. Nos preguntamos cuáles son los fines y destinos de los embriones sobrantes. Con relación a las técnicas de reproducción asistida, observamos que los embriones sobrantes tienen diferentes fines. Son utilizados para la procreación propia, posterior o futura, y en este sentido se hace la crioconservación,
en nitrógeno líquido, y observamos también que se pueden donar con fines reproductivos, también con fines de investigación, o simplemente cesa la conservación sin ninguna otra utilización y los embriones se van por el sifón. Esa es la gran realidad de acuerdo a las condiciones o características que tengan los embriones. Y el destino de los embriones depende de la concepción bioética de la pareja en 3 posibles escenarios, 2 de los cuales llevan a lo que se he denominado violencia prenatal. El embrión in vitro se considera una persona desde el momento de la fecundación, es una teoría. Dependiendo de la etapa del embrión, se toma una decisión. Se permite la cosificación del ser humano, se defiende la absoluta libertad de decidir cuál sea el destino del embrión. A nivel científico se plantean 3 teorías sobre el comienzo de la vida, que el ser humano surge desde el momento de la fecundación, la fusión de los gametos masculino y femenino, y se da todo este desarrollo embrionario, haciendo todo este proceso de célula, llegando a cigoto, embrión, feto, se cumplen los términos sabios de la naturaleza, ojalá 9 meses, y nace a la vida jurídica un nuevo ser humano. Otros dicen que cuando surge el cerebro en esa etapa gestacionaria. Y otra teoría plantea que cuando ya se pueden sentir los latidos del corazón. Los científicos, teniendo en cuenta estos aspectos, determinan que existe un preembrión que va desde el primer día hasta el día 14, que si hablamos de ser humano, tendremos que considerar que el ser humano surge desde el momento de la implantación. Entonces, esa es otra teoría para determinar cuándo comienza la vida. Pero ¿por qué hablamos aquí de violencia prenatal? Sigamos. En un libro titulado Biomedicina y Biotecnología ante la violencia prenatal, legislación comparada con el derecho español, con prólogo de Roberto Andorno, un importante bioeticista de la Universidad de Zúrich, acuñé el tema violencia prenatal teniendo en cuenta estos aspectos. Cuando hablamos de violencia prenatal frente a los avances biomédicos y biotecnológicos, nos estamos refiriendo a situaciones de riesgo, peligro en que se encuentra el ser humano en sus fases primigenias de desarrollo, cuando es sometido al diagnóstico genético preimplantatorio, selección embrionaria, reducción embrionaria y finalmente su congelación como producto sobrante de las técnicas de fertilización in vitro, es decir, la vida cosificada, discriminada, manipulada, seleccionada, desechada, destruida, congelada, injustamente suspendida en nitrógeno líquido. Esto es lo que se presenta como, o lo que yo presento como violencia prenatal, muy especialmente en los casos de la reducción embrionaria, cuando se realiza la fecundación in vitro, se crean muchos embriones y varios van al útero. Resulta que 2, 3 o 4 son implantados y el médico le dice a los progenitores o a los padres, ¿cuántos hijos desea tener? Los progenitores escogen y empiezan a hacer la reducción embrionaria de los embriones sobrantes.
¿Cuántos hermanitos mueren para que viva uno o dos? Entonces, allí surge una violencia prenatal. Desde la bioética personalista se concibe la violencia prenatal en este sentido. Es un aborto después de haberse realizado la implantación y además después de la selección, que generalmente podemos decir, aunque en algunos momentos hay fallas. En la mañana de hoy escuchamos a uno de los conferenciantes expresar del caso de una fecundación asistida donde uno de los gemelos surgió con una patología de trisomía 21, de síndrome de Down, y fue una situación completamente difícil para la pareja, pretendiendo que a través de la selección del diagnóstico genético preimplantatorio podrían prevenirse las patologías respectivas y en ese sentido pues el bebé debía nacer sano. Pero ocurren situaciones de sorpresas genéticas, ¿será? Porque habría que determinar cuál sería la razón científica en estos momentos para que se hubiera escapado a la selección del DGP. La embriodonación, observamos la generación de embriones de reserva mediante fecundación in vitro para fines de futuros reproductivos ante los costos asociados para la conservación de los ovocitos. Aquí existen implicaciones respecto a la persona o pareja que va a ser beneficiaria de los embriones, generando embriones que no cuentan con un fin definido para la pareja. La congelación de los ovocitos es la mejor opción para alcanzar el mismo fin sin recurrir a la fecundación antes de la conservación. Analizando la procreación post-mortem, el hijo nace de una condición de orfandad deliberada por parte de la madre. Al morir el varón, la esterilidad de la pareja que se pretendía solucionar desaparece y generalmente se presenta por intereses económicos por parte de la madre, por los problemas de filiación. Hay una herencia, entonces, por parte del padre, lo que desea la cónyuge sobreviviente es tener un heredero para esos efectos. Entonces acude a la procreación post-mortem. Vaya dilema. Bueno, la maternidad subrogada, al plantear los aspectos que conlleva la maternidad, que suena inicialmente como si fuese con un fin altruista, vemos la cosificación del cuerpo de la mujer, la posible separación de la pareja estéril durante el embarazo, los problemas asociados con el embarazo en la salud de la mujer, el posible deseo de la mujer gestante de quedarse con el hijo cuando no existe norma con relación a este tema, el chantaje de la madre gestante para obtener un beneficio. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en varias sentencias. Se presentó un caso de una pareja norteamericana hace unos años. Acudieron a una madre gestante, pero la esposa del señor que donó su óvulo para efecto de la fecundación asistida, no podía concebir. Entonces,
la persona a la que contrataron también donó su óvulo. Entonces, se realiza la fecundación asistida, nacen gemelos y ella reclama la maternidad. Y en ese sentido, la Corte Constitucional le reconoció la maternidad. Entonces, los niños viven en Estados Unidos y la madre biológica, tras un acuerdo con la pareja, comparte ese espacio con los niños y hay espacios que también comparte en Colombia. Entonces ella tiene derechos adquiridos porque comprobó que genéticamente es la madre. Y sin embargo, previamente se hizo el contrato y ese contrato fue incumplido. De todas maneras, en Colombia no tenemos legislación con relación a la maternidad subrogada. El tema de la salud materna y del nasciturus, el síndrome de hiperestimulación ovárica en la madre, embarazos múltiples y ectópicos, embarazos a pretérmino, riesgos de aborto, mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares, síndromes raros con mayor riesgo de cáncer, epimutaciones, bajo peso en la edad gestacional, lesiones infecciosas pélvicas, riesgo de cáncer, hemorragias, tasas más elevadas de anomalías congénitas en los bebés, malformaciones, alteraciones cromosómicas, mutaciones epigenéticas. Esto no es idílico como pretenden mostrarlo y además lo ofrecen como un tratamiento y realmente la fecundación asistida no es un tratamiento, es una alternativa para tener un bebé porque la mujer que tiene problemas ginecológicos para efectos de quedar embarazada, si no es por esta técnica, no podría tener los hijos. Tuvo los hijos, pero un embarazo natural no lo puede tener porque no se está revisando las causas de la esterilidad y de la infecundidad. Simplemente se acude a la técnica que todas las veces no funciona. No podemos decir que esta técnica entra a funcionar y que quien se haga a quien le realicen la fecundación asistida va a llegar a casa con un bebé en brazos, porque no es así. En muchos casos se han realizado cualquier cantidad de fecundación asistida con una carga hormonal muy grande, con la gonadotropina coriónica humana y no llega el bebé. Pero hay otra técnica, una técnica que han olvidado, pero que es supremamente efectiva. Hemos investigado con relación a esta técnica que sí se constituye en un tratamiento y se denomina la naprotecnología. Y esta es una alternativa natural que no genera dilemas bioéticos. Surge por el modelo Creighton, con el monitoreo del cuerpo de la mujer mediante técnicas de observación y sistematización con relación al moco cervical. Estas técnicas son empleadas para el tratamiento de la infertilidad, tratamiento de las patologías causantes de esta infertilidad. La tasa de éxitos es comparativa en efectividad frente a las técnicas de reproducción asistida
generan beneficios para las parejas. No existe normatividad en Colombia referente a la naprotecnología. Precisamente cuando se estaba realizando la ley sobre fertilidad, sobre infertilidad en Colombia, se incorporó la naprotecnología dentro del borrador que fue publicado por el Ministerio de Salud. Y sorpresivamente, cuando se presentó al Congreso de la República, desapareció la parte que tiene que ver con la naprotecnología y solamente quedó como tratamiento las técnicas de reproducción asistida. Aquí vemos al doctor Thomas Hilger, que él es inventor de la naprotecnología y es inspirada por la encíclica de Pablo VI de la Humanam Vitae, de la vida humana. El Papa que decía en ese entonces que debía propenderse en el ámbito científico para buscar las causas de la esterilidad y crear hijos por los métodos naturales. Entonces, esta es una técnica que propende por un tratamiento para que se busquen las causas de la esterilidad y de la infecundidad y poder tener un hijo por los métodos naturales. Pero esta es más económica, es mucho más costosa la fecundación in vitro, que algunos no alcanzan a poder acudir a estas técnicas para llevar un hijo al seno de su hogar. Esta técnica, la profesión médica ha estado totalmente volcada en la anticoncepción, el aborto, la esterilización, la fertilización in vitro, suprimen y destruyen la fertilidad o pasan sobre ella. En ningún momento están curando ninguna patología y se habla de que es un tratamiento, las técnicas de fertilización in vitro. Pero este nuevo sistema de tratamiento médico y quirúrgico coopera con el sistema reproductivo y utiliza marcadores externos para ayudar a diagnosticar y tratar problemas de salud reproductiva. En Colombia se están haciendo investigaciones en este tema y ha dado muy buenos resultados, pero las parejas cuando quieren un bebé en 9 meses y entonces rápidamente acuden a las técnicas de reproducción asistida. Este es un caso paradigmático, es un médico ginecólogo mexicano, el doctor Miguel Ángel Domínguez. Precisamente tenía 10 años de matrimonio y no llegaba el bebé. Y acudió a la naprotecnología y tiene una niña. Entonces él en México se ha dedicado a esa técnica y le ha generado importantes resultados. Dice, la FIV no es una terapia, no cura a nadie de nada. Incluso después de lograr un niño nacido, la pareja sigue siendo igual infértil. La solución a la infertilidad debería venir por otro lado y él se refiere a la naprotecnología. Este es el modelo Creighton, que es basado en el conocimiento de la fertilidad a través del moco cervical con estos biomarcadores. El uso de los biomarcadores para controlar de forma sencilla y objetiva los eventos hormonales que se observan en el ciclo menstrual femenino.
Aquí se identifican las anomalías o las enfermedades que causan la infertilidad y se presenta el tratamiento médico para la medicina restaurativa y aumenta el potencial procreativo, posibilidad de embarazo mediante las relaciones sexuales. O sea que vuelve la pareja a tener ese encuentro amoroso para efectos de tener un hijo y no en el frío de los laboratorios con las técnicas de fecundación asistida, sigamos. Bueno, estas técnicas, cómo se dan todas las fases, cómo se presentan las fases. Primero observamos la investigación bajo el sistema de la graficación, se realizan pruebas diagnósticas, ecografías, la valoración de los folículos, el análisis de sangre cronometrados, se miden los niveles de progesterona y estradiol en las mujeres a través de la laparoscopia, histeroscopia, seminograma en los varones. En la fase 2 trata sobre la corrección de las patologías, usos de fármacos potenciadores de la fertilidad, como el clomífero, letrozol o la gonadotropina coriónica humana, así como medicación para mejorar el moco cervical. Se puede realizar la cirugía de reconstrucción del útero, las trompas del falopio y los ovarios. Y la fase tercera sería la concepción, que se extiende entre 1 y 12 ciclos menstruales y en la que la pareja intentará la concepción mediante relaciones sexuales. El uso de las gráficas se realiza con mediciones de progesterona y estradiol. Entonces vemos acá las tasas de éxito de las técnicas. El 21,7% a 72,2% y en la naprotecnología el 19,1% al 66%. Tiene una alta similitud de eficacia a estas técnicas. Existe un mayor número de muestras en las investigaciones sobre las técnicas de reproducción asistida, lo que denota que aún el acceso a la naprotecnología es insuficiente, porque tienen que esperar todo ese proceso del tratamiento y esto inquieta a las parejas que quieren tener un hijo rápidamente. Bueno, entonces aquí vemos la aplicación de la naprotecnología, los retos, beneficios. El marco normativo es insuficiente o inexistente, nosotros no tenemos norma. Precisamente en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que también llevamos como insumo de la investigación que realizamos con la doctora Orieta Beltrán Casas. Encontramos que en cuanto a los beneficios hay ausencia de dilemas bioéticos, no los genera. En cuanto a los retos hay poca difusión en el ámbito sanitario. Los beneficios, observamos tratamiento de las enfermedades o anomalías causantes de la infertilidad y esto es significativo. En cuanto a los retos, hay prevalencia de las técnicas sobre otras alternativas para el tratamiento de la infertilidad y con relación a los beneficios, vemos disminución de riesgos de salud en la madre y el bebé asociados a las técnicas. En el libro del diagnóstico preimplantatorio y en el de biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal se plantean todos los riesgos asociados a las técnicas de reproducción asistida. En cuanto a los retos, el poderío económico de los centros de reproducción asistida y la formación
observamos los beneficios, la apropiación de la salud reproductiva por parte de la pareja. La pareja se empodera de su salud reproductiva. Y como reto vemos la formación, que se debe dar una formación de nuevos profesionales en naprotecnología. En las facultades de medicina creo que no ven el tema, yo creo que no lo están observando. ¿Qué es la naprotecnología? Porque cuando se refieren a la infertilidad, la temática materia de estudio generalmente son las técnicas de reproducción asistida. Y los beneficios son que las tasas de éxito son similares a las de las técnicas de reproducción asistida. Aquí observamos la normatividad en España. Tenemos la ley de reproducción asistida en España, es la 14 del 2006. Después de una escalada de leyes que se realizaron en España desde el año 1988 con la ley 35 que por primera vez abordó el tema de la reproducción asistida. Nosotros observamos que es en Inglaterra donde surge la primera bebé probeta, pero España es el primer país que legisla. Inglaterra investiga y en España se legisla. Para el año 1988 se dio la primera ley y luego se fue dando una escalada de leyes. Allá hubo un problema bastante relevante con relación a que se encontraban los centros de fertilización in vitro donde se realizan todas las técnicas de reproducción asistida atiborrados de embriones. Y los bioeticistas empezaron a escribir qué pasará con los embriones congelados. Entonces, las Cortes Generales expidieron la Ley 45, por ahí para el año 1990. Entonces dijeron cuáles eran los fines. Los mismos fines que abordamos ahorita de crear, generar una gestación con estos embriones para los miembros de la pareja, donar los embriones o donarlos también a los centros de reproducción asistida o simplemente dejarlos morir. Ese fue el destino que plantearon en España. Posteriormente, después de esa ley, llega la ley 14 del 2006, que es la ley actual en España. Y asimismo, la ley 14 del 2007 crea la ley de investigación biomédica en España. Es de observar que en la ley 14 del 2006 se permite la creación de un hijo por reproducción asistida o por fertilización in vitro, más exactamente, para efectos que sea donador de un hermano enfermo. Entonces, allá se han creado ya varios niños con ese propósito en España. Entonces, permite la donación para terceros. Bueno, en Colombia no tenemos ley de investigación biomédica, estamos en mora de adquirirla, de que se expida. Esta es la normatividad que les había planteado la ley 1953 del 20 de febrero del 2019, por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva. El objeto de la ley es de establecer lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y de tratamiento dentro de los parámetros de la salud reproductiva. Se refiere en la definición qué es la infertilidad
y expresa taxativamente que es una enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. Y enseguida se refiere a las técnicas de reproducción asistida. Y dice, técnicas de reproducción asistida, se entiende por técnicas de reproducción humana asistidas todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo. Prima facie, a posteriori de la definición de infertilidad, venía la denaprotecnología. Así fue publicada este proyecto y mágicamente desapareció. O sea que el interés es de dejar solamente y planteando como tratamiento las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida debe ser la última ratio para efectos de tener un hijo, teniendo en cuenta que si se hacen todos los procedimientos respectivos, ginecológicos, respectivos, si no es factible tener un hijo, pues si ya tocó la reproducción asistida, pues bienvenida. Es una forma de tener un hijo, una manera de lograr tener un hijo. Pero si existen otras formas menos invasivas que no afecten la salud de la mujer y del nasciturus, en este caso, como se viene presentando, es la naprotecnología. Sería como la primera fase y dejar una segunda fase por si acaso de pronto no funcionó. Pero por lo menos otorgarle esas alternativas a las personas que se encuentran en esas condiciones y que quieren tener un hijo. Entonces, por eso les traigo a colación esta ley por la importancia que reviste dentro de las causas de la infertilidad y cuál sería esa política pública de prevención de la infertilidad. Entonces, no solamente es saltar la pendiente resbaladiza hacia lo que la técnica nos plantea, sino acudir a los métodos naturales con la posibilidad de acudir a la naprotecnología. Actualmente tenemos una ley que es la 2287 del 2023 sobre biobancos. Esta ley la esperamos por mucho tiempo. La doctora Ana Isabel realizó una investigación significativa con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario para efectos de esta ley, pero es una ley agridulce porque tiene falencias de técnica jurídica. No se observa nada que tenga que ver con la protección de datos y sobre todo el tema de técnica jurídica es tan palmario que para poder analizar un artículo tenemos que regresarnos a la ley anterior que modifica, siendo que cuando se modifica una ley a través de un proyecto nuevo que posteriormente va a ser sancionado por el presidente de la República, se dice claramente, se modifica esta ley, vamos bajando para ver si encontramos el ejemplo preciso,
Se modifica la ley anterior en el artículo tal que quedará así. En alguno de los acápites de esta norma no lo dice. Simplemente trae literales que se modifican y el que lee la norma no sabe de qué se trata. Entonces, a pesar de que se refiere a los biobancos, al almacenamiento de los tejidos y de todos estos recursos genéticos para la investigación, para trasplantes, que esto es importante desde el ámbito científico y para la salud en Colombia, la ley no es clara, expresa ni entendible. Devuélvete un poquitico, por favor. Vamos a ver si encontramos algún caso, si la doctora Ana Isabel lo observa. Vamos arriba y miramos. Además, las temáticas no van todas en los mismos capítulos. Se refiere, por un lado, al consentimiento informado en un capítulo y luego habla de otra cosa y finalmente se vuelve otra vez al tema del consentimiento informado. O sea que no existe un orden en los capítulos, la redacción no es clara, inclusivamente, y hay unas expresiones que no son las adecuadas para efectos de la interpretación. Sí, simplemente creo que debemos hacer un simposio para referirnos a esta ley porque hay mucho de qué hablar con relación a la ley de biobancos, pero vamos a ver el alcance y contenido. Vamos a la parte de arriba, por favor. La ley se titula por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Biobancos y se regula el funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica, biotecnología y epidemiológica. Y mire esto, biotecnología y epidemiológica. Hay error hasta en el título, que debía ser con fines de investigación biomédica, biotecnología y epidemiología. Y se dictan otras disposiciones. El artículo primero dice que crea el Sistema Nacional de Biobancos, regular la constitución, organización y funcionamiento de biobancos en Colombia con fines de investigación biomédica y tecnológica para la obtención, utilización, procesamiento, almacenamiento, transporte y cesión de muestras biológicas humanas, sus derivados y muestras relacionadas con la salud humana, así como su información clínica y biológica asociada con su gestión a la dignidad e identidad humana, diversidad étnica y cultural del país y los derechos fundamentales de las personas. También se refiere cuando se importan y exportan recursos genéticos, pero no se observa con claridad la protección de nuestros recursos genéticos y la forma como se conciben estos recursos genéticos. Simplemente los traigo a manera de ilustración y en otro evento, en otra oportunidad, dilucidaremos sobre esta temática que es supremamente importante, pero hay que señalar, es preciso señalar que la gran importancia que reviste para Colombia es una ley de investigación biomédica donde se incorporen estos aspectos. Yo creo que el debate apenas comienza. Se realiza desde el ámbito académico y culmina en el Congreso de Colombia con una nueva ley, con un proyecto de ley que se refiera a la investigación médica e incorpore todos los aspectos
que tienen que ver con los biobancos para que se pueda hacer un entramado legislativo con relación de estos temas científicos. Pero hasta ahora, esto es lo que hay. Gracias.